Buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen a través de la sesión de Zoom, en la segunda parte del coloquio Estudios sobre Historia de la Medicina, la Salud y la Enfermedad. También a quienes nos siguen a través del Facebook Live. Vamos a comenzar con la última mesa del coloquio y voy a comenzar con mi participación. Voy a dar rápidamente una breve descripción de lo que hago y daré inicio a mi ponencia. Bueno, soy licenciado y maestro en Historia por la UNAM, donde también realizo mi doctorado. Actualmente, mis líneas de investigación son la historia social y cultural de las ciencias en el siglo XIX y principios del XX. Muy bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla para dar comienzo. La presentación que traigo en este momento lleva por título La territorialización de los cuerpos en la medicina mexicana decimonónica y voy a comenzar a leer. La relación entre geografía y medicina en la cultura occidental es muy antigua. Ella se ha expresado principalmente en el influjo que puede tener el ambiente, ya sea como clima o topografía, en el ser humano y viceversa. Sin embargo, en el siglo XIX, dicha afinidad se expresó también en términos epistemológicos. Los médicos comenzaron a utilizar conceptos provenientes del lenguaje geográfico para resignificar el cuerpo humano, apropiárselo y ostentarse como los detentores de su jurisdicción. Esta ponencia tiene por objetivo explicar cómo los médicos mexicanos de finales del siglo XIX, siguiendo a las escuelas europeas, convirtieron el cuerpo humano en un territorio. Epistemológicamente, ello les permitió interpretar su objeto de estudio de tal manera que pudiera ser estudiado por regiones, con lo que además ganaron capacidad descriptiva y comprensiva. Ello tuvo sus consecuencias en el ámbito social, en una mayor autoridad profesional. El análisis se hace a través de la breve exposición del estatus socioprofesional de los médicos en el periodo, así como de los conocimientos en los que se formaban, y particularmente de dos artículos escritos por Porfirio Parra. Hacia finales del siglo XIX, la profesión médica era la de mayor reputación en el país, aunque no la más demandada, y en las familias mexicanas era un honor contar con un miembro médico, sobre todo por la gran movilidad social que permitía esta carrera. Entre otras razones, la medicina también había ido obteniendo reconocimiento a lo largo de este siglo, debido a que los practicantes se habían hecho de espacios en los que su actividad era visible, como los hospitales, las asociaciones médicas y sus órganos de difusión, las escuelas de medicina y el ámbito de la salud pública en relación con políticas oficiales de saneamiento de ciudades y puertos. La influencia francesa en la educación mexicana no solo fue a través del positivismo en lo general, sino que, en lo particular, la práctica y enseñanza de la medicina también se vio tocada por su concepción anatomoclínica, puesta en marcha por Baptista Morgagni, François Xavier Bichat y François Magendie. A grandes rasgos, el diagnóstico médico se centró en el reconocimiento de la enfermedad, lesiones o alteraciones de los órganos y tejidos del cuerpo por medio de los signos y síntomas manifiestos en el malfuncionamiento de los organismos. Se comprenderá que bajo esta concepción se volvió de suma importancia el conocimiento de la anatomía. Esta forma de entender al cuerpo humano y la enfermedad transformó la manera en que se ejerció la medicina, pues ésta se volcó hacia la clínica. Con el tiempo, a los doctores ya no les sería suficiente conocer nosologías, es decir, catálogos de enfermedades, sino que además debían saber reconocer las enfermedades en el hombre vivo. Por ello, el aprovechamiento de los hospitales por los médicos se volvió importante. Los nosocomios eran el lugar más adecuado para estar en contacto con su objeto de estudio, para aprender la práctica médica. Haciendo un parangón con la práctica naturalista, en el que el conocimiento de la naturaleza se obtenía en el campo y se sistematizaba en el gabinete, aquí se señala que los médicos convirtieron al hospital en su campo de trabajo, en el espacio en el que podían observar las enfermedades en su, llamémoslo, medio natural. Su complemento, el gabinete, serían la academia y la cátedra, pues ellos se expresarían como los espacios profesionales en los que los médicos tenían la posibilidad de sistematizar y teorizar las experiencias obtenidas en la clínica. Aquí en esta diapositiva del lado izquierdo podemos observar a Alexander von Humboldt y del lado derecho un hospital del siglo XIX.
A partir de 1867, las clínicas se hicieron obligatorias en la Escuela Nacional de Medicina y en 1873, el director de la institución en turno, Rafael Lucio, dispuso que a partir de entonces, cuando ingresara un enfermo de importancia a la sala del hospital, un estudiante elegido al azar debía hacer ante sus compañeros la exploración física, sugerir un diagnóstico y terapéuticas a seguir, así como presentar su intervención por escrito para que quedara el registro. Esta práctica, que hoy en día es básica para la formación de un médico, en aquel entonces era toda una novedad y la medida fue tomada muy probablemente debido a que la participación real de los alumnos en la clínica era muy escueta. Un inconveniente que se presentaba en las clínicas y que era señalado en ese entonces consistía en que, en muchas ocasiones, el profesor era quien realizaba el trabajo y limitaba el actuar de los estudiantes durante las operaciones. Se sostiene que algunos grupos eran muy grandes y entonces era complicado, cuando no imposible, que en el tiempo que duraban las sesiones, todos y cada uno de los jóvenes pudieran aplicar sus conocimientos en algún caso real. Además, muchas veces llegaban a faltar materiales para practicar las operaciones o los experimentos. En 1876 se aprobó que los alumnos hicieran disecciones en cadáveres desde el primer año, aunque muchas veces resultaba difícil debido a la escasez de cuerpos. Una vez más, se observa una práctica que hoy en día es esencial en los estudios de medicina, pero que en aquel entonces constituía toda una reformulación en los planes de estudio. Ella requería de una serie de acuerdos para poder llevarse a cabo, como el consentimiento de los familiares para disponer de los cuerpos o del ayuntamiento cuando no hubiera quien reclamara los cadáveres. Además, por supuesto, del arrebato de los muertos en las manos de los familiares en épocas de pandemias. Para apoyar la formación de los jóvenes médicos, la escuela además contaba con un museo de anatomía patológica y medicina operatoria, una biblioteca, un laboratorio de química, un anfiteatro y aparatos para ilustrar clases. Aquí, una vez más, haciendo un parangón con la práctica naturalista que se hace a través de exploraciones, del lado izquierdo podemos observar un museo de historia natural y del lado derecho, se trata la sala de embriología del Museo de la Medicina Mexicana, que se resguarda en el antiguo Palacio de la Inquisición, o el antiguo Palacio de Medicina. Desafortunadamente ahorita no pude encontrar más fotografías o imágenes sobre el museo en línea, pero en este museo sus colecciones se formaron con parte del Museo de Anatomía Patológica y, por supuesto, una vez más, la intención era recabar algunos ejemplares de órganos o tejidos que representaran enfermedades visibles en cada órgano. Una vez más, hago el parangón porque hay un coleccionismo sobre las enfermedades a través de los objetos. Por otro lado, conforme avanzó el siglo, se empezó a ver a la población como el mayor bien que podía tener cada nación, y entonces las personas, su vida, su salud y su capacidad para trabajar se convirtió en el recurso más preciado de los estados y lo que constituía su riqueza. Así, la intención de administrar racionalmente el patrimonio natural pronto se volcó hacia administrar adecuadamente también los recursos humanos. Voy a hablar brevemente de Porfirio Parra. Él es uno de los médicos más reconocidos en el porfiriato. Es reconocido también como el seguidor del positivismo o el continuador del positivismo a la muerte de su introductor Gabino Barreda. Y además de ocupar algunas cátedras en la Escuela de Medicina, fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, fue el primer director de la Escuela Nacional de Altos Estudios y ejerció también en el Hospital Juárez. En algunos trabajos, por ejemplo, voy a hablar de él, en 1882, Parra pasó a ocupar la cátedra de Patología Externa en la Escuela Nacional de Medicina, en calidad de interino, y 10 años después se le asignó la cátedra de Anatomía Descriptiva. Al año siguiente, publicó en la Gaceta Médica de México el artículo Algunas consideraciones sobre educación médica. En dicho trabajo presentado a la Academia de Medicina, el autor pugnó porque la enseñanza de la medicina fuera reconocida como una rama científica de igual categoría que otras, ya que la educación del médico, según él, no consistía en la mera transmisión de conocimientos, sino en la formación de facultativos capaces de resolver problemas imprevistos, para lo que era de suma importancia la tecnificación de los sentidos. A grandes rasgos, en este texto lo que Parra nos presenta o lo que argumenta es
la gran tecnificación, como ya mencioné, o la educación de los sentidos del ojo, el oído, el olfato y hasta el gusto para diagnosticar enfermedades, es decir, para reconocer el cuerpo humano. Eh, no voy a ahondar ahorita en su descripción, pero por el momento me basta decir que en su conclusión él dijo literalmente, cito, tal es el vasto y variado territorio que en los inmensos dominios de la ciencia médica está sometido a la jurisdicción de los sentidos. Retomo esta cita quizás un poco sacada de contexto o más bien de todo el artículo, de la descripción del artículo, solamente para llamar la atención sobre cómo usa metáforas para caracterizar a la ciencia médica como un estado que ejercería sus dominios en un territorio muy vasto, el cuerpo humano, y en el cual los sentidos serían los que aplicarían la jurisdicción. A partir de 1901 fue nombrado catedrático de anatomía topográfica, clase que impartió por un año. En dicha clase estaba contemplado que se estudiaran las regiones del organismo y las aplicaciones quirúrgicas respectivas. Aquí lo que podemos ver es una ilustración sobre cuáles son los planos anatómicos en la anatomía topográfica contemporánea. Y por ejemplo, podemos empezar a ver, propiamente, perdón, yo no encontré esta división del cuerpo humano en textos de la época o tratados de la época, pero lo que sí permanece o lo que nos da cuenta en este momento la anatomía topográfica es de la utilización de puntos cardinales para, de alguna manera, medir en coordenadas el cuerpo humano. En la clase de anatomía topográfica, no también por las mismas condiciones del confinamiento, no me fue posible cotejar, pero parece ser que en la Escuela Nacional de Medicina, y si alguien tiene otra información, se los agradecería, se inauguró en 1901. Antes, por supuesto, existía la clase de anatomía general, anatomía descriptiva, pero como tal, anatomía topográfica fue en 1901. Una vez más, ofrezco unas disculpas, tendríamos que cotejarlo, pero lo que quiero decir es que la anatomía topográfica fue una forma de entender esta disciplina médica que tuvo sus orígenes en Francia. Hacia 1834 he logrado rastrear el primer tratado de anatomía topográfica o anatomía de las regiones del cuerpo humano, considerado especialmente en los reportes de cirugía y medicina operatoria. En 1837 se publicó otro tratado, el de Alfred Belpeau, que de hecho va a ser una segunda edición de el que se utilizaba en la Escuela Nacional de Medicina como libro de texto. Otros autores, brevemente que he identificado que empezaron a cultivar esta forma de entender la anatomía fue Joseph-Pierre Petrequin en Francia también, Joseph Hartl en Austria y Vincent Paulet y Jules Sarrazin, quienes escribieron un tratado que de hecho me parece ser que es el que tuvo más difusión o más uso. Como les decía, en la Escuela Nacional de Medicina se utilizó este manual de anatomía quirúrgica, general y topográfica, en la edición de 1862, en donde además de la participación de Alfred Belpeau, estuvo la intervención de Verot. Perdón. En el mismo año en que Parra obtuvo la designación de la clase de anatomía topográfica, el médico publicó en la revista Positiva el artículo Enseñanza de la Anatomía. En este texto, el autor asentó que las ciencias médicas formaban un microcosmos, debido a su número, a sus relaciones íntimas y a la solidaridad que se daba entre ellas. De ese microcosmos, como el mismo Parra la llamó, la anatomía era la disciplina más importante y la base de la medicina, porque para conocer al organismo patológico, primero había que conocerlo en su estado normal, porque, de acuerdo con él, daba firmeza al operador, dotaba de perspicacia al clínico e inspiraba al fisiólogo a hacer descubrimientos inesperados. Lo que podemos ver en estas láminas son algunas de las láminas que de hecho no venían en el manual que se utilizaba como libro de texto, sino, disculpen, en este atlas que publicó Verot en 1865 y en el que él dice que puede servir como complemento para todas las clases o libros de anatomía quirúrgica. De hecho, el orden en el cual están las ilustraciones se corresponde con el orden del manual. Las dificultades inherentes que Porfirio Parra señaló de la anatomía o de aprender anatomía era que en ocasiones resultaba difícil discernir el estado normal del patológico, porque en el cuerpo humano
se presentaban anomalías que no afectaban la salud, que el conocimiento certero de algunos órganos, como el corazón, solo podía darse mediante la comparación de muchos casos, que la obtención de otros datos, como la capacidad craneana o el calibre de la uretra, se daba gracias al uso de medios de investigación especiales, o que la terminología no se sometía a reglas fijas. Debido a lo difícil que era aprender anatomía, su enseñanza no podía considerarse como una empresa trivial, y aun cuando las disecciones eran medio a través del cual se había formado la ciencia anatómica, esta práctica no era la única para enseñarla. Para ejemplificar este argumento, Parra hizo una analogía con la geografía. Decía que si el conocimiento de la superficie de la Tierra se debió a navegadores, viajeros y exploradores, nadie proponía que dicha ciencia se enseñara organizando excursiones, expediciones a gran escala, como en otros tiempos, sino que algo similar debía suceder en la enseñanza de la anatomía. Y aquí lo cito: por más que los fervientes partidarios de la disección dijeran que ésta mostraba la naturaleza, fin de la cita, a Parra le parecía que no era así, pues para él la disección misma era un medio artificial. La naturaleza no presentaba los órganos aislados, disecados y preparados para su estudio, sino mezclados. Así era como el anatómico debía conocerlos en conjunto. Enseguida, Parra describió cada uno de los objetos con los que el profesor podía enseñar anatomía, que se reducían a representaciones en bulto de los órganos, que él dice que eran de utilidad porque muchas veces daban una imagen muy fiel en qué consistía cada órgano. Había sus representaciones en gran volumen para darle mayor detalle, y él sobre todo también rescata el uso de las láminas de anatomía, porque ayudaban a mejorar la inteligencia representativa, como él la llamaba, ya que obligaba al alumno a usar su imaginación y proyectar en 3 dimensiones lo que se veía en 2. Antes de concluir, el médico chihuahuense volvió a comparar la anatomía con la geografía y dijo que, entre las ciencias que conozco, ninguna tiene más semejanza con la anatomía que la geografía, ciencia cuya didáctica ha llegado a la perfección y que el profesor de anatomía debe tomar por modelo. Los límites de un territorio corresponden a las relaciones de los órganos, la descripción de un río, de los afluentes que desembocan en él, del curso de que desde su origen hasta su desembocadura sigue, está representado en la anatomía por la descripción de los vasos sanguíneos. En la anatomía, como en la geografía, hay puntos cardinales que sirven para indicar con exactitud situaciones y direcciones, mas la anatomía tiene sobre la geografía la ventaja inmensa que el gran conjunto que ella estudia es abarcable y se multiplica indefinidamente, mientras que la Tierra es una y no puede ser abarcada de una ojeada. Por eso, la ciencia que la describe se ve reducida a solo medios de representación. Para concluir, esas referencias dan luz sobre el nombre de la materia que estaba impartiendo Porfirio Parra: anatomía topográfica. Se aprecia cómo es que se consideraba el cuerpo humano como un espacio en constante descubrimiento. Se trata de territorializarlo, delimitarlo en regiones, en puntos capitales. Se comparan sus conductos con ríos, se cartografía el cuerpo y se somete a estadísticas, se describe y se mide. Y más allá, además de proveer a los médicos de una mayor comprensión del cuerpo humano, lo que me interesa aquí es señalar una vez más su territorialización. Es decir, como lo hemos visto a lo largo de algunas ponencias que se han presentado el día de hoy, los médicos se apropian del cuerpo humano y se ostentan como aquellos que tienen la jurisdicción para poder hablar y expresarse sobre él. Muchas gracias por su atención y disculpen los minutos que me excedí. Muchas gracias. Ahora, para continuar con el coloquio, le voy a dar la palabra a Elena Ramírez de Lara, quien es licenciada y maestra en Historia por la UNAM, donde realiza sus estudios de doctorado actualmente. Sus líneas de investigación son la historia de la medicina, así como de las revistas médicas durante los siglos XIX y XX. Adelante, Elena. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo, también por permitir llevar a cabo este coloquio a través de la asociación. Yo quiero hablarles en esta ocasión acerca de los primeros censos mexicanos y cómo están ahí registrados los médicos. ¿Por qué por razones de mi propia investigación doctoral necesité empezar a averiguar
cuántos eran los médicos que habitaban el país. Y esto me llevó a una pequeña investigación en la que encontré que resulta que al tiempo en que se van consolidando e institucionalizando los procesos censales, los procedimientos para contar a la población, al mismo tiempo pareciera que la comunidad médica se va difuminando justamente en esos procesos. Eso es lo que quisiera mostrarles a través de los primeros 6 censos que se realizaron en el país, lo cual les mostraré enseguida. Y bueno, vamos a empezar diciendo esto, ¿no? Que un censo se trata de contar habitantes, que se hace con fines prácticos y que los antecedentes, en realidad quienes empiezan a realizar este tipo de actividades de conteo son la iglesia y el ejército. Y son más precisamente pues para saber a la población a la que pueden acceder, digamos, en términos económicos y para integrarlos incluso a la práctica, por ejemplo, en el caso del ejército, pues para integrarlos a las filas. Entonces, se reconoce esta utilidad ya en Europa y los primeros países que empiezan a hacerlo, Bélgica, Francia, empiezan a realizarlo desde el siglo XVII, empiezan a tener algunos conteos. Pero en lo que hoy es nuestro país, cabe aclararse que los primeros que integran esta actividad ya como parte del Estado, que trata de desarrollar estos conteos para saber qué población tienen, cuántos habitantes tienen, pues son justamente en el Estado Borbón, como parte del Imperio Borbón, en 1790, que se desarrolla el primer censo. Aquí debo decir que los censos que voy a abordar se tuvieron lugar en 1790, el segundo 1895, tercero 1900, cuarto 1910, quinto 1921 y sexto 1930. O sea, voy a abordar más de 140 años, digamos, a través de estos censos y es lo que les voy a mostrar a través de un pequeño resumen acerca de esta recopilación de datos y lo que se refiere en particular a la comunidad médica. El primero, decía yo, de 1790, como todos saben, es conocido como el censo de Revillagigedo, quien fue virrey por un periodo corto, y justamente en ese periodo fue cuando se realiza este censo. Se trata de llevar, de conocer, digamos, cómo está dividida la población en México a través de las autoridades locales. Y para esto, bueno, como ustedes saben, justamente es el Estado Borbón el que la administración que divide la administración de la Nueva España en intendencias, hay jurisdicciones, hay ciudades importantes. Entonces, pues es un censo que, digamos, su estructura geográfica, al menos para mí, resulta un poco complicada, que estoy más acostumbrada a abordar temas del siglo XIX y siglo XX, pero que como además este censo no se encuentra aún al 100% recuperado, es un trabajo que ha hecho Hugo Castro Aranda, investigar dónde están estos pequeños estos fragmentos del censo, integrarlos. Entonces la información que tenemos es todavía fragmentaria y así es como hay que entenderla y así es como hay que tratar de reconocerla. Entonces les muestro las intendencias a las que se refiere, que son Alta California, Baja California, Durango, Guanajuato, México, Nuevo México, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala. Y de estas intendencias están registrados como, digamos, parte del personal médico o personal de salud, como lo llamaremos hoy en día, pues a los médicos, los cirujanos, los barberos y los sangradores. Obviamente es una nomenclatura o una clasificación que tiene su razón de ser en lo que se conoce en ese momento como la formación médica y que, como sabemos, pues muy pocos accedían a la formación profesional de tipo universitario y ahí están registrados. Los cirujanos no necesariamente tenían que estudiar en la universidad, podían llevar tan solo algunas materias, y los barberos y sangradores que tenían una formación más de tipo gremial
al lado de algún maestro del cual podían aprender, y creo que eso en cierto sentido explicaría pues la mayoría justamente en esos gremios o en esos espacios en los que no es necesario pues pasar por el filtro de la universidad y con todos los límites, digamos, que eso significaba. Nada más quise poner también la cantidad de cada una de estas comunidades dentro de la jurisdicción, como así se le llamaba, perdón, la Intendencia de México, para que vean ustedes que es obviamente pues el 80% más o menos del total. Y mencionarles que un poco reiterando lo que decía yo hace un rato acerca de que es fragmentaria esta información. También tenemos casos, por ejemplo, tenemos información separada para Oaxaca, específicamente para Guanajuato, que era una intendencia muy, muy grande y muy poblada en esa época, y que también tiene por lo menos 200 médicos o 200 personas dedicadas a estas actividades. Entonces, les decía, hay que tener en cuenta que no está completa la información, que lo que tenemos es una parte, pero bueno, es interesante mencionar que ya hay algunos datos y que dependen de esta clasificación institucional que se hace también de la enseñanza y del aprendizaje y de la manera de ejercer estas profesiones. Se le conoce como un censo condenado, porque, bueno, yo aquí estoy diciendo que es el primero que se hace en México de manera oficial, en el sentido de que el Estado asume esta, pues no digamos obligación, pero sí esta actividad como propia del mismo ejercicio de gobierno, el saber cuál es su población para saber cómo también va a implementar leyes, cómo va a desarrollar instituciones, etcétera, es importante. Entonces se le llama un censo condenado porque desde sus primeros resultados no es muy criticado, y uno de sus críticos más importantes será José Antonio Alzate, quien dirá que están muy mal tomados esos datos. Él hará análisis de la información, por ejemplo, hará comparaciones de la cantidad de comida que consume, por ejemplo, de ganado que consume la Ciudad de México, y dice que no corresponde, que la información que está mostrando Revillagigedo no tiene correspondencia con otro tipo de análisis, que no lo va a pasar. Sin embargo, según Hugo Castro, Revillagigedo logra mostrarle al SATE posteriormente que, que su trabajo sí tiene sustento, que está, es decir, que está en la medida de lo que en la época se podía hacer, que tiene suficientes bases, digamos, para decir que es un censo bien realizado. Sin embargo, la mayor parte de los autores, incluido Humboldt, toma más en serio a Alzate y a otros críticos, y este censo de Revillagigedo es por eso que quedó, digamos, abandonado y se fue dejando al paso del tiempo, porque no logró el mismo Revillagigedo durante su gestión recibir toda la información, reunirla, sumarla, es decir, procesarla y luego generar una publicación. Lo único que llegó a publicar era lo relativo a la Intendencia de México. Entonces dejó, digamos, la gran parte de la información, pues un poco para después. Luego, voy a pasar ya más rápido. En 1895 hay un siguiente censo. Seamos, por favor, todos conscientes en que han pasado más de 100 años, con todas las transformaciones que sufrió el país a lo largo de este tiempo. Se trata ya del México independiente, se ha perdido territorio, más de la mitad del territorio, hemos sufrido invasiones, ha habido guerras civiles, imperios, etc. Y para 1882 ya estamos hablando del porfiriato, y estamos hablando de que el ministro de Fomento, Carlos Pacheco, propicia la formación de una Dirección General de Estadística creada en 1882. Para crearla, llamaron a Francisco Ramírez y Antonio Peña Fiel, quienes, bueno, hicieron lo que más o menos pensaríamos que se tendría que hacer, que es averiguar en los demás países qué se está haciendo, cómo funcionan este tipo de instituciones,
estadísticas, y ellos empiezan a dar cuerpo a esta nueva dependencia del Estado que tendrá la intención de llevar lo que ellos dicen, la estadística científica al arte del buen gobernar. Así es como lo describe Carlos Pacheco, así es como lo describe el general Pacheco. Y bueno, este primer censo que es un trabajal para quienes lo realizan, y especialmente para Antonio Peñafiel, quien es que finalmente quien se queda como director general de estadística, le implica el entrenamiento, digamos, de un montón de autoridades locales, municipales, estatales, para que ellos levanten los datos, para generar formatos, para generar formas de comunicación con todos ellos, y luego un entrenamiento más o menos básico para la hora de levantar estos datos. Antonio Peñafiel está interesado, él por supuesto logra comunicarse con los fundadores europeos de la estadística, como Dufont, como Quetelet, como Bertillon, y a partir de ellos es que está tomando, digamos, las directrices, las maneras de funcionar. Entre las características que tiene este censo respecto de la comunidad médica, se los muestro aquí. Tenemos a médicos alópatas, hombres y mujeres, el total, médicos homeópatas, hombres y mujeres, el total, y muy curiosamente, perdón, de médicos homeópatas no dice si son hombres o mujeres, podríamos suponer que son hombres, pero no hay en realidad una razón para creer esto. Y luego parteros y parteras, ¿no? Hombres y mujeres, y la suma. Otra de las peculiaridades de este censo es que ustedes ven en las clasificaciones como presentes, de paso y sumas, y luego presentes, ausentes y sumas. Bueno, que más bien sería restas. Se refiere era muy importante en este censo contabilizar a la gente que estaba en el domicilio en ese momento. Entonces alguien podía decir, bueno, yo no vivo aquí, estoy aquí esta noche, me quedo aquí, o estaré aquí un mes, entonces se registraba esa población. O bien al revés, decía, en esta casa vive un médico, pero no está por el momento, entonces se registraba que era ausente, que existía, pero era ausente. Entonces, Peñafiel continuará al frente de esta Dirección General de Estadística, y él irá depurando, irá mejorando este trabajo de los censos. Ahí no puedo pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. Ya. El censo de 1900 no se trata exactamente de un censo de casa a casa como había sido el de 1895. El mismo Peñafiel, y en una biografía muy buena que le hizo Laura Cházaro, que recomiendo ampliamente, ella describe, pues, digamos, todo el trabajo que hace en la administración que va desarrollando a través de esta Dirección General de Estadística para justamente entrenar a la gente que va a tomar este trabajo de levantar los datos. Pero el censo de 1900 es un empadronamiento. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien cambia, como nosotros hoy en día, esto que el INE promociona todavía de ir, si yo me cambio de domicilio, ir y avisar que me cambié de domicilio. Entonces, en realidad, el de 1900 es más como hacer cuentas, hacer correcciones y las cosas que han cambiado, más que ir a levantar datos casa por casa. En este caso es muy interesante porque por primera vez se utiliza la clasificación de Jacques Bertillon, quien todas las profesiones las va a agrupar por ocupaciones, y vemos a la izquierda la lista de las ocupaciones en las que considera Bertillon debe dividirse, ¿no? Minería, industrias, transportes, comercio, fuerza pública, administración pública, profesiones liberales, donde estarían los médicos, propietarios y rentistas, trabajos domésticos, diversas ocupaciones, improductivos. En las profesiones liberales, ahí entrarían los médicos. Sin embargo, no encontramos desglosada la información en el documento final. Entonces, de 1900 no podemos decir con exactitud cuántos médicos había. Para el censo de 1910, que podríamos decir que significa el gran logro o el gran desarrollo de Peñafiel, pues ya hay una mayor clasificación acerca de los médicos. Sin embargo, la información se publica hasta 1918 y solamente cosas generales. De médicos solamente nos dice esto:
Hombres hay 6.296, mujeres 3.618. La suma, además debo decir, es incorrecta la que aparece en el documento, hay que hacer la suma correcta, son 9.900, o sea, casi 10.000 en total. Esto, en el caso, cuando ya se ve el censo a nivel municipal, ahí sí se tomó en cuenta médicos alópatas, homeópatas, dentistas, parteros, farmacéuticos, veterinarios y enfermeros. Sin embargo, en los totales ya solo aparece así. El censo de 1921, una vez más, se vuelve a recuperar, digamos, una clasificación mucho más específica que incluye a todos estos profesionales. Incluso vean ustedes a los veterinarios, a los farmacéuticos, dentistas, enfermeros, parteras, flebotomianos también todavía lo siguen tomando en cuenta. Y este censo ha sido aún muy criticado por la forma en la que se tomaron los datos. El mismo Alan Knight llega a decir que no se lo considera serio porque se cree que hay una razón política detrás de ello, que es hablar de la mortalidad en la revolución, producto de la revolución, y no quiere que obviamente tiene fines políticos y por lo tanto no puede ser tomado tan en serio. Para 1930 ya tenemos la que había sido la Dirección General de Estadística, se convierte en la dirección en el Departamento de Estadística Nacional, a cargo del ingeniero agrónomo Juan de Dios Bojorques. Hay otra vez una nueva preparación y profesionalización de todos estos personajes que estarán al frente de la dirección. Muchos de ellos fueron a Estados Unidos a recibir este entrenamiento y a copiar en cierta forma el funcionamiento. Pero vemos otra vez que a la hora de los resultados finales se puso solamente ya estoy terminando, se puso solamente esta clasificación, digamos, muy ambigua, ¿no? Medicina y arte de curar, que son casi, bueno, el total son 14.696, 9.514 hombres, el resto mujeres, y vemos una vez más que aunque se llega a una clasificación muy específica, primero por divisiones, vean ustedes que la primera tiene que ver con agricultura, luego minería, industria, comunicaciones, comercio, administración pública, otra vez profesiones libres donde estarían asentados los médicos, los abogados, escribanos, etcétera. Luego trabajos domésticos, etcétera. Ahí estarían los médicos, sin embargo, a la hora de ver las instrucciones de cómo se levanta cada una de las actas censales, en la columna número 20 era para la profesión, ahí se podía poner que era el médico, y luego en la columna 21 nos daba tres opciones: médico homeópata, alópata o quiropráctico. Eso es muy interesante porque en México casi no hay quiroprácticos en esa época, sin embargo creo yo que debe en parte esta inclusión a la influencia, digamos, de la estadística americana con la cual se va institucionalizando este proceso. Creo de manera general ha sido, por supuesto, un panorama muy, muy, muy a grandes rasgos, pero creo que podemos empezar a concluir que estos primeros censos nos permiten ver cómo el Estado mexicano va apropiándose, reconociendo su población para tratar de controlar, y el reconocimiento de esta población, bueno, tiene bases teóricas en lo que se está desarrollando en la estadística internacional. Por supuesto, esto lleva a la pérdida de ciertas características propias de la población, ¿no? Y que en el caso de la medicina, pues bueno, en ocasiones se le conjunta con otras profesiones, en ocasiones se llega a una gran clasificación, superclasificación, pero al final no sé si toda esta visión, digamos, tan general nos impide ver cierta complejidad que la caracteriza. De cualquier manera, creo que este tipo de información es muy útil para todas nuestras investigaciones, para tenerla como un marco referencial general de lo que está ocurriendo en el país. Muchas gracias, perdón por alargarme. Muchas gracias a ti, Elena, también por tu presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Grisel Camacho Bueno, quien es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por la UNAM y estudiante del doctorado en Historia por la misma institución. Adelante, Ana Grisel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero escucharme bien.
Muchas gracias, maestro Daniel, por la presentación. Un gusto volver a verte. Y bueno, voy a comenzar rápidamente. Este trabajo formó parte de mi investigación para la tesis de maestría, ¿sí? Y sobre todo enfocándome en el capítulo 2, ¿no? Silicosis en México, 1934-1943. Siguiente, por favor. Bueno, la silicosis es una enfermedad originada por la inhalación de polvos de sílice y es frecuentemente adquirida por los trabajadores de las minas, también para otros oficios. Forma parte de las enfermedades consideradas de índole pulmonar, las neumoconosis. La silicosis adquirió relevancia mundial a causa de los constantes casos por esta enfermedad y los decesos que causó en muchos trabajadores mineros alrededor del mundo. Las autoridades de higiene pública y de las compañías mineras nombraron este padecimiento como necesario de aniquilarlo, ¿no? A usanza de las palabras de la época, ¿no? Como viendo la silicosis como si fuera un enemigo en la guerra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, primero se abordó el problema en 1925 en el Congreso Internacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en Ámsterdam. En 1929 se volvió a discutir de su importancia en la cuarta reunión de la Comisión Internacional para el Estudio de las Enfermedades Profesionales de Lyon. Para 1930, en Johannesburgo, la silicosis se abordó como tema principal, en este caso retomando investigaciones que se hicieron en trabajadores mineros de Sudáfrica, sobre todo en las minas de oro. Se reconoció la necesidad de formar una biblioteca de publicaciones científicas sobre la silicosis y designaron al Servicio de Higiene de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, como el encargado de armarla y catalogarla. Un año después, dicha biblioteca especial sobre silicosis ya tenía bajo su resguardo a más de 1,220 publicaciones impresas y había realizado un folleto con 78 páginas, un folleto de 78 páginas, perdón, con la lista de las publicaciones sobre silicosis para su consulta en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, las imágenes, la primera fue una imagen de un pulmón con silicosis del Museo de Medicina en Jalisco y esta es una radiografía de un pulmón con silicosis complicada. No les traje yo una imagen de silicosis de la época, hablando de los 30 a los 40, porque las tesis médicas que yo consulté en ese periodo, pues no es posible distinguir muy bien debido a las condiciones, pues, pues las afectaciones que causan en el pulmón, ¿no? Y aquí sí se puede ver, ¿no? Esta es una radiografía ya más contemporánea, ¿no? Sobre el padecimiento pulmonar de la silicosis, ya que es una enfermedad que hasta la fecha, pues, no se ha eliminado. Siguiente, por favor. Bueno, en México, con la Ley Federal del Trabajo en 1931, se identificó como enfermedad profesional de los mineros, también para otros oficios, como ya mencioné, a la silicosis. Bueno, esta enfermedad, al ser reconocida, pues tenían derecho a indemnizarla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, las enfermedades pulmonares reconocidas por la Ley Federal del Trabajo en 1931 son las siguientes: antracosis, silicosis y tuberculosis. Cabe destacar que aquí la tuberculosis solamente es reconocida para los trabajadores mineros si se puede comprobar antecedente de silicosis, no tuberculosis por sí sola. Entonces, en este sentido, pues se va a ver un problema más adelante. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, a partir de 1931 se comenzaron a realizar investigaciones científicas sobre la silicosis en trabajadores mexicanos. Los médicos de empresas mineras y poco tiempo después, médicos que realizaron su servicio social en estas compañías mineras, realizaron estudios que aportarían primero pues información sobre el desarrollo, la sintomatología y la profilaxis. Algunas de las traducciones, las más importantes, son las que hicieron el doctor González Ancira sobre silicosis, que retoma algunos trabajos mundiales y los traduce al español. Y luego vienen algunas tesis, como las del doctor Carlos H. Olvera, silicosis en 1931,
la del doctor Agustín del Río, neumoconosis y tuberculosis de 1932, doctor Manuel Medina G. Parral, algunos trabajos sobre los problemas médico-legales relacionados con la silicosis, y también tenemos al doctor Armando Puentes Díaz, la profilaxis de la silicosis, y por último al doctor Alberto Ramson, contribución al diagnóstico de la silicosis. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de 1934 a 1938, la mayor parte de los trabajos realizados por estos médicos se concentrarían en determinar y establecer un porcentaje de incapacidad por silicosis y resolver el problema médico-legal que hasta el momento provocaba la silicotuberculosis. Bueno, aquí tenemos un problema. Cuando era detectada la enfermedad por silicosis, el médico de la empresa debía determinar a qué grado de incapacidad tenía este trabajador. Una vez determinado el grado de incapacidad, entonces ya se pasaba a que se le pudiera indemnizar por eso. Sin embargo, cuando el trabajador no estaba de acuerdo con el grado de incapacidad que le había asignado el médico de empresa, acudía con el médico de sindicato, ¿sí?, para que le realizara de nuevo los estudios, y resultaba que el médico de sindicato dictaba que tenía más porcentaje de incapacidad, lo que ameritaba mayor indemnización en términos monetarios. Entonces, en ese sentido, pues se venían los problemas por silicosis, pero también se vino otro, que fue la silicotuberculosis, ¿sí? Esto llevó a cabo que muchos médicos mineros, en este caso especialistas en enfermedades pulmonares, decidieron hacer una tablita, y de hecho esta tabla está basada en las conclusiones aprobadas por el primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, llevada a cabo en la Ciudad de México en 1937, en donde designaban 5 tipos de silicosis. La primera era fibrosis incipiente o generalizada, que ameritaba un 20% de indemnización. La segunda, fibrosis media generalizada, con 20 a 40% de indemnización. Fibrosis bien marcada, con un 40 al 60%, fibrosis muy bien marcada, con 60 a 80%, y la más grave, que era fibrosis grave, del 80 al 100%. Siempre que ya se reconocía este porcentaje, era muy, común que en la última fase de la silicosis, pues el trabajador ya estaba a pocos meses de fallecer, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la silicosis sumó 2/3 de los casos totales reportados de 1937 al 40. Por ejemplo, en 1938, todas las empresas de jurisdicción federal dieron a conocer el Departamento Autónomo del Trabajo que el 69.7% tenían silicosis. Para 1939, este número ascendió ahora a 92.3%. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, el médico, el doctor Armando Puentes Díaz, definió las características del padecimiento para hacer conciencia a tanto a empresarios mineros como a el sindicato minero a la gravedad de esta enfermedad. Cito: los silicosos generalmente empiezan con disnea de grandes esfuerzos, y esta disnea va aumentando gradualmente hasta llegar a ser de pequeños esfuerzos, de tal manera que si al principio solo estaban imposibilitados los enfermos para desempeñar un trabajo que no requiere mucho esfuerzo, al final los enfermos de esta clase quedan totalmente inutilizados para cualquier trabajo físico. Les impide el más leve ejercicio de su vida cotidiana, son enfermos a los que aún la vida en reposo se les hace fatigosa, estéril y árida, y son incapaces de caminar un poco, de ponerse los zapatos y de realizar el acto más insignificante para un sujeto normal. Siguiente, por favor. Bueno, en la investigación realizada por el doctor Thomas Perrin en 150 cadáveres de trabajadores, determinó que el grado más peligroso era la tercera fase, la tercera fase que él reconocía como la silicotuberculosis. Siguiente, por favor. La silicotuberculosis, cito al doctor Perrin, hasta el punto de haberse hecho prácticamente de esta heterogénea dualidad una infección coniótica,
una entidad clínica llamada silicosis infecciosa o tisis de los mineros. ¿Ok? En ese sentido, cuando la silicosis iba acompañada de tuberculosis, pues ya estaba todo el pulmón invadido por este bacteria, y entonces esto todavía complicaba más pues la vida del trabajador. En este caso, en este cuadro, es una carta que envía la sección 67 del Sindicato Minero a este Congreso de Medicina del Trabajo, en donde se puede observar que en 1933, ¿sí?, el número de muertos por silicotuberculosis, esto debido a que estas muertes son comprobadas, es decir, con base en estudios médicos, hasta la fecha reconocieron 29 muertos por silicotuberculosis, los demás estaban en duda, ¿no? Porque estaban todavía en proceso de reconocer si había muerto por silicotuberculosis o no. Bien, siguiente, por favor. Bueno, la silicotuberculosis y el problema médico legal. La silicotuberculosis está caracterizada por el asentamiento del bacilo de Koch en los pulmones y fue muy letal entre los padecimientos mineros. Si un minero padecía de tuberculosis, debía comprobar que había sido a causa de la silicosis, lo que era casi imposible detectar mientras el obrero siguiera con vida. Una vez que había sospecha de silicotuberculosis, se sometía al paciente a estudios radiológicos y de laboratorio que no confirmaban de todo el padecimiento, y era hasta la muerte del minero cuando, por medio de la autopsia, podía comprobarse la silicosis como culpable de la tuberculosis. Por lo tanto, ser una enfermedad indemnizable, recordemos que la tuberculosis por sí sola no era una enfermedad profesional indemnizable para los mineros. Muy bien. El siguiente, por favor. Durante algunos exámenes que se practicaron a estos silicotuberculosis, nos podemos dar cuenta de que el departamento detecta que hay varias incongruencias. ¿Por qué? Porque están en debate médicos de empresa y médicos de sindicato, y cuando no se ponían de acuerdo a qué porcentaje se le debería de dar al minero de indemnización, pues se van con un médico tercero en discordia, y se dieron cuenta que aquí había algunas anomalías en los exámenes que se mandan a practicar, porque aquí, si bien cito, resulta que la muestra que da el sindicato dice que es un enfermo por silicotuberculosis, y la que da la empresa resulta que dice que es un caso de bronconeumonía. Entonces, estos litigios llevaban mucho tiempo, lo que pues finalmente el trabajador no disponía de ese tiempo y pues no veía el final de su fallo. Siguiente, por favor. Bueno, se dieron cuenta de que había dos tipos de problemas. Primero, la escasez de laboratorios especializados para hacer los análisis microscópicos o histopatológicos, ya que se creía que el análisis del esputo era indispensable para detectar el bacilo de Koch y la sílice. Este era de suma importancia, pues según las investigaciones recientes, en muchas ocasiones el trabajador podía padecer silicosis sin presentar síntomas. Y el otro problema era el tiempo. El obrero convaleciente en espera del fallo no siempre llegaba a ver el desenlace de su proceso, y al morir el trabajador, ahora la familia debía de levantar una nueva demanda, esta vez por muerte por enfermedad profesional. Siguiente, por favor. Y bueno, había todavía problemas en cuanto a cómo determinar la silicotuberculosis en los trabajadores. Muchos médicos no se ponían de acuerdo. Por ejemplo, el doctor Luis R. Lara decía que era incongruente que no pudieran determinar esa enfermedad si el doctor Thomas Perry ya había hecho bastantes exámenes que habían comprobado que era pues de verdad injusto no reconocer la silicotuberculosis como enfermedad profesional de los mineros. Siguiente, por favor. Bueno, el impacto social de la silicosis. Una vez detectada la silicosis, su porcentaje de incapacidad, según la Ley Federal de Trabajo y el Reglamento de Higiene del Trabajo, el obrero se le debía separar de sus labores. Muchas empresas optaron por indemnizar con porcentajes menores y terminar sus contratos. El minero se encontraba sin trabajo y su indemnización en poco tiempo se acababa. Además, se encontraba sin derecho a medicamentos y atención médica por ser ex trabajador. Por lo tanto, el obrero terminaba inevitablemente en condiciones de pauperismo. Siguiente, por favor.
Bueno, debido a la silicosis, pues, y a las leyes que estaban en ese entonces vigentes, las empresas tenían que practicar exámenes antes de contratar. Se dieron cuenta de que muchos de los trabajadores que no tenían antecedentes mineros, resultaba que tenían ya problemas pulmonares. Esto decían estos empresarios que era a causa de la mala pues salud pública en las regiones mineras, ¿no? Entonces esto reducía su mano de obra. Siguiente, por favor. Bueno, enfermos, viejos, sin derecho a una pensión por parte de la empresa, con familias que mantener, optaron por el robo de minas abandonadas. A estos exmineros fueron nombrados de manera despectiva como los metaleros, ya que volaban los tapones de los tiros abandonados, extraían el poco mineral que encontraban y vendían a los usureros ese metal. Siguiente, por favor. Bueno, entre las conclusiones es importante destacar que gracias a la presión por parte de los trabajadores mineros, gracias a la presión por parte del Departamento Autónomo de Trabajo, a la ayuda del Departamento de Salud Pública, se lograron instalar clínicas mineras con servicios de radiología y laboratorios en los centros mineros. Gracias a la presión de los trabajadores mineros y muchas compañías ya no despedían a sus obreros silicosos con 20 o 30% de incapacidad, sino los contrataban para que hicieran trabajos fuera de la mina y les otorgaban pequeñas parcelas para sembrar. También las compañías establecieron medidas para prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Las compañías financiaron campañas antialcohólicas con apoyo del Departamento de Salud Pública. A partir de 1940 se reconoció al fin a la tuberculosis como enfermedad profesional de los mineros. Y de esta manera termina este problema médico legal. Con el establecimiento del IMSS en 1943, se resolvieron los problemas sobre atención médica y medicamentos gratuitos a los trabajadores y a sus familias, pensión por vejez, indemnización por concepto de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Es decir, esto se generalizó no solamente al sector minero, sino también a todos los trabajadores. Cabe mencionar que todos estos beneficios fueron antes logrados y reconocidos en contratos colectivos de trabajo que gestionó el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana con las compañías mineras instaladas en México, logrando prestaciones superiores a las de la ley en ese entonces. Y pues eso sería todo. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana Grisel. Y para presentar la última ponencia de este día, de esta mesa y del coloquio, ahora le voy a dar la palabra a Alejandra Aguilar Kitsu. Ella es nefróloga pediatra, profesora de nefrología pediátrica en la UNAM por 16 años ya, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Ella cuenta con una maestría en Historia de las Ciencias de la Salud, con una tesis que lleva por título 50 años de historia del Servicio de Nefrología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sus contribuciones, la clínica de síndrome nefrótico y el campamento de niños en diálisis peritoneal y hemodiálisis. Muchas gracias y les cedo la palabra. Tiene apagado su micrófono. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación para presentar este trabajo, que fue parte de mi tesis de maestría de Historia de las Ciencias de la Salud. Presentaré la parte correspondiente a la historia del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, sus primeros 35 años. Con base a las publicaciones, este hospital es relativamente desconocido y este trabajo proporciona una visión interna, ya que de la información que se encontró, todo fue proporcionada por el mismo personal del hospital. El hospital de Pediatría pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta institución se inaugura, como ya mencionaron, en 1943, con la promulgación de la Ley del Seguro Social, que durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho. La atención médica inicia en 1944, siendo el primer hospital, el sanatorio número 1, que se instala en lo que fue el Hotel Ambassadors de la colonia Roma. Desde el inicio también se atendieron niños.
De manera inicial, al no contar con camas suficientes, ameritó subrogar camas en el Hospital Infantil de México. Fue en el Hospital General de la Raza que se inauguró en 1954, donde se concentró un servicio pediátrico en el instituto a cargo del doctor Rogelio Hernández Valenzuela. El Hospital de Pediatría se creó a instancias del doctor Federico Gómez Médico originario de Coahuila, egresado de la Escuela Médico Militar, y también fue director del Hospital Infantil de México durante 20 años. En 1959, el doctor Gómez presenta al licenciado Benito Coquet, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el proyecto de hacer un hospital pediátrico, es decir, que solamente se iba a dedicar a atender niños, el primero de la institución. Este proyecto se iba a construir cerca de Magdalena de las Salinas. Sin embargo, en 1961, el Instituto Mexicano del Seguro Social compra el Centro Médico del Distrito Federal a la Secretaría de Salubridad, que por falta de dinero no se había terminado de construir. El Instituto Mexicano del Seguro Social compró el centro médico en 407 millones de pesos e invirtió 195 millones más para terminar los hospitales y equiparlos totalmente. El edificio que iba a estar destinado a ser el Hospital de las Enfermedades de la Nutrición, a disgusto del doctor Salvador Subirán, se adaptó para convertirse en el Hospital de Pediatría. El Hospital de Pediatría se inauguró el 15 de marzo de 1963, con 12 pisos, proyectado para contar con 465 camas, 15 gabinetes para la consulta externa, 12 especialidades pediátricas, un centro de intoxicados y una guardería para cuidar a los hermanos de los pacientes. El modelo de atención fue similar a lo establecido en el Hospital Infantil de México, e incluso el doctor Federico Gómez se llevó a parte del personal del Hospital del Hospital Infantil de México al Hospital de Pediatría. El Hospital de Pediatría fue pionero en varios aspectos. En sus inicios, al igual que otros hospitales, había un horario en la tarde en la que los padres podían visitar a los niños. Al término de este horario, los padres se tenían que despedir de los niños y los dejaban llorando y podían visitarlos hasta el día siguiente. En 1972 estaba como jefe del servicio de infectología el doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo. Su hijo Diego requirió hospitalización por una cirugía por una herida en la pierna. Cuando sale de cirugía, por la noche ya se había terminado la hora de visita y le solicitan al doctor que se retire. El doctor Gutiérrez monta en cólera y por supuesto se niega a retirarse, por lo que las enfermeras le dejan quedarse. En la noche Diego durmió plácidamente, pero el doctor Gutiérrez escuchó el llanto y los lamentos de los otros niños. A los pocos días permitió que los familiares se quedaran las 24 horas en su servicio. Hizo varios estudios sobre el beneficio de esta acción en las familias y por otro lado demostró que no se incrementaban las infecciones hospitalarias. Y entonces en 1975, cuando se convirtió en director, generalizó esta política a todo el hospital y poco después los demás hospitales infantiles siguieron el ejemplo. Esto se consideró en los periódicos como una acción humanitaria. Hoy no se concibe un hospital pediátrico sin visita de 24 horas. En 1966 se reportó en la sesión clínica del Hospital de Pediatría un caso de síndrome de niño golpeado, el primero reportado en el país. Esta fue una noticia impactante, porque pareciera inconcebible que hubiera padres que pudieran ocasionar daño a sus propios hijos. El Servicio de Higiene Mental del Hospital de Pediatría encontró 8 casos en un año y al final reportó 30 casos en total. En la literatura mundial en ese momento se reportaba que para estos niños una mortalidad no menor al 10% y el 16% de ellos quedaban con secuelas de lesiones cerebrales. El nombre cambió a síndrome del maltrato del niño porque pensaron que síndrome de niño golpeado era muy sensacionalista. Cuando existe sospecha de este síndrome hoy en día, en un hospital es obligatorio reportarlo al Ministerio Público. En los inicios,
del Hospital de Pediatría, las diarreas eran la causa de hospitalizaciones más frecuentes. Muchos de estos casos se complicaban con deshidratación severa y varios de ellos morían. En ese momento, el tratamiento habitual consistía en canalizar una vena y rehidratar al niño con soluciones intravenosas. Este tratamiento ya estaba descrito en el primer libro de pediatría editado por un mexicano en 1910, Arte de criar y curar a los niños, por Roque Macuset. En 1967, durante una epidemia de cólera, se describió el método de hidratación oral basado en la observación de que el sodio se absorbe por el intestino junto con la glucosa o azúcar. En 1975, el director Gonzalo Gutiérrez establece el primer servicio de hidratación oral en el servicio de urgencias del hospital. Él refiere que al inicio hubo mucha resistencia por parte de los pediatras. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió un sismo de 8.1 grados Richter en la Ciudad de México. El Hospital de Pediatría tuvo daños estructurales, manifestados principalmente en las escaleras, que mostraron un giro. Se tuvo que evacuar y se cerró ese día. Posteriormente se implosionó en diciembre de ese año. Del personal del hospital se seleccionó una columna vertebral que se trasladó al Hospital General del Centro Médico La Raza con aproximadamente 100 personas que iban a regresar al nuevo hospital y formar los nuevos servicios. El personal del nuevo hospital finalmente provino de esa columna vertebral de residentes formados en La Raza y con los residentes formados en el nuevo hospital. La reconstrucción del hospital se realizó de 1986 a 1992. Se construyó con pilotes hidráulicos para que fuera seguro durante los sismos. El nuevo hospital se construyó más pequeño, tenía 5 pisos en vez de 12. La capacidad hospitalaria disminuyó de 465 camas a 200. Desapareció el sótano que tendía a inundarse. Los laboratorios de investigación se integraron en los hospitales a contraposición de que antes tenían un edificio propio, y también contó con una sala de máquinas propia, de tal manera que si se dañaba, por ejemplo, en algún sismo, no se afectara en todo el centro médico. Todas las obras artísticas del centro médico se trataron de rescatar. En la entrada principal del Hospital de Pediatría existía un relieve titulado El legado de Quetzalcóatl, realizado por Federico Cantú. Después del sismo se trató de desmontar, pero no tuvieron éxito. Cuando el edificio se implosionó, el relieve se desprendió y se pudo rescatar. Incluso en el antiguo hospital el mural estaba incompleto porque la esquina superior izquierda, que aquí se ve, estaba tapando parte de este relieve. Cuando se volvió a colocar en el nuevo hospital, Federico Cantú tenía el boceto original y pudo reconstruir el fragmento faltante, así que hoy se puede admirar completo. El nuevo Hospital de Pediatría se inauguró el 27 de abril de 1992 y además de los cambios estructurales, también tuvo un modelo de atención diferente organizado por edades biológicas en lugar de estar organizado por servicios. Se inaugura con 42 especialidades. Cada paciente tenía su pediatra, quien actuaba como el eje organizador, uno o varios especialistas, un personaje de salud mental y personal de rehabilitación. Además, cada servicio contaba con un nutriólogo especializado en el área y una trabajadora social. En 1998 se celebró el aniversario número 35 del hospital, en el marco de la 18ª jornada de investigación, 6ª reunión académica y 5ª reunión de enfermería, que se realizó del 16 al 20 de mayo. Para esta ocasión, además de la ceremonia, el director Luis Jasso Gutiérrez escribió un editorial donde enumeró los diferentes avances del nuevo hospital, como los servicios de fisiología pulmonar pediátrica, alimentación parenteral, endoscopía de las vías aéreas y procedimientos como cirugía endoscópica cerebral y la diálisis gastrointestinal con carbón activado. Asimismo, se publicaron varios folletos explicativos sobre el hospital dirigidos al público en general. Estas publicaciones fueron los primeros escritos que narran la trayectoria del nuevo hospital.
Otra actividad en la cual el Hospital de Pediatría fue pionero fueron los campamentos en los que los niños con enfermedades crónicas acudían a un lugar fuera del hospital, generalmente al centro vacacional de Huastepec, y por varios días convivían y aprendían habilidades para enfrentar su enfermedad. El primero fue el de niños diabéticos a cargo del doctor Enrique Pérez Pastén, y después fue el de niños con hemofilia. Posteriormente el de diálisis peritoneal y hemodiálisis, donde acudían niños con insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico. En el caso de los niños con insuficiencia renal, pues se tenía que montar una unidad de hemodiálisis en las casas donde se alojaban. También los niños con diálisis peritoneal continuaban su tratamiento durante el evento. Este tratamiento se hace en las noches y en el día pues tenían sus actividades como como todos los niños. El Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional hoy siglo XXI fue el primer hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en atender exclusivamente niños. El Hospital de Pediatría tuvo 3 etapas. El antiguo hospital de 1963 a 1985, una etapa de transición de 1986 a 1991 y el nuevo Hospital de Pediatría de 1992 en adelante. El Hospital de Pediatría fue pionero en la visita de 24 horas, la clínica de rehidratación oral, en el síndrome del niño maltratado y en la organización de campamentos, entre otras innovaciones en la atención pediátrica en México. Quiero recalcar que hay pocos escritos de corte histórico sobre el Hospital de Pediatría. En el archivo histórico del Seguro Social se encuentran pocos documentos, y en particular del nuevo hospital solo hay un anuario y los folletos del 35º aniversario. Por ello, para completar la información, se realizaron además entrevistas a todos los exdirectores vivos del hospital y a los jefes de división de pediatría y de especialidades médicas, y con ello se obtuvo un panorama más completo. Fue difícil localizar a algunos de estos personajes, pero cuando los contacté, todos otorgaron la entrevista con mucho gusto. Probablemente haya influido que muchos de ellos los había yo conocido en persona y había trabajado con ellos en el hospital. Me parece que para la historia del siglo XXI, en la que pareciera haber poco interés en registrar y conservar estos procesos institucionales, las entrevistas a los personajes involucrados tendrán un papel importante para recoger la historia. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todas y todos los ponentes. Creo que en particular es de suma importancia que logremos rescatar estas historias institucionales que al final, como se ha comentado, poco sabemos aún sobre la historia de la medicina en el siglo XX y menos sabremos conforme más cercanos estamos en la historia. Así que muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para sesiones de preguntas y respuestas, ya sea que las hagan una vez más activando su micrófono o cámara o en el chat o a través del Facebook Live, quienes nos sigan. Adelante, Rodrigo. Hola, una pregunta para Alejandra. Si nos pudieras decir más cómo elaboraste estas entrevistas, o sea, ¿fueron charlas libres o tenías un cuestionario más estructurado? O sea, como para tener idea de lo que te interesaba saber, los datos que te aportaron y cómo esto fue fundamental para construir tu investigación, sobre todo, pues porque tienes la fortuna de contar con muchos de estos médicos vivos y entonces pues no solo hay archivos, revistas, tesis, sino además pues los tienes de viva voz y eso siempre es un extra en la investigación histórica contemporánea. Gracias, sí. Bueno, para estas entrevistas, una parte sí fue estructurada. Una de ellas fue, digamos, como igual para todos, que era básicamente, pues, cómo veían al hospital, ¿no? Qué logros se habían hecho o cómo veía este personaje, el hospital, en cuanto a logros y en cuanto a dificultades o a obstáculos a superar, ¿no? Y otras partes, pues fue más bien estructurada en cuanto a un poco a sus datos biográficos y también
pues sabiendo, bueno, qué parte de la historia del hospital le tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, al doctor Onofre Muñoz, pues que le tocó toda esta parte de la reconstrucción, ¿no? Y una parte de la entrevista, pues ya se fue dando las preguntas conforme pues la información que estaban dando, ¿no? Entonces, más o menos así fue como se estructuró las entrevistas. Algunas fueron un poco más cortas, otras fueron pues bastante largas, ¿no? Hasta de unas 3 horas. Bueno, espero que eso conteste la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. No sé si haya otra pregunta, si no, en lo que alguien formula una. Yo justo tengo otra pregunta para Alejandra y es si ella nos puede, bueno, si nos puedes decir cuáles son los beneficios o perjuicios de cambiar el modelo de organización del hospital por edad biológica y no por servicios, o dónde estuvo digamos, lo bueno de este cambio de modelo de organización. Bueno, el cambio de modelo de organización pues se dio precisamente por la reconstrucción del hospital, dado que se hizo mucho más pequeño. Entonces pasó a ser un hospital que era para pediatría general y algunas especialidades, a ser un hospital básicamente de especialidades de tercer nivel. Entonces, para este modelo, de hecho, fueron a varios hospitales fuera del país para ver cómo funcionaban, y de ahí pues fueron, digamos, haciendo el modelo de este cambio de modelo. Entonces, digamos que la ventaja principal, porque era que ya que se iban a ver pacientes con o bien con enfermedades muy complejas o bien con enfermedades que requerían de varios especialistas, la ventaja de este modelo es que había un médico, que era un médico pediatra, que podía coordinar en qué momento tenía que entrar uno u otro especialista, y además pues tenía una visión mucho más integral, porque ya de entrada, en el momento en que entraba el niño al hospital, ya tenía asignado, digamos, su pediatra, además de pues los especialistas que conocía en ese momento o que fueran requiriendo durante el proceso. Contaba con el psicólogo y contaba pues con el apoyo de rehabilitación, ¿no? Entonces, la ventaja de este modelo es que era mucho más integral, y de alguna manera pues atendía mejor al paciente. Claro, económicamente pues sí era más caro, porque bueno, en el servicio, en la organización por servicios, pues solamente era el especialista el que estaba a cargo del paciente, y claro, podía pedir interconsultas, pero digamos de entrada pues solamente requería de un solo personaje, ¿no? Entonces, digamos, la ventaja principal del nuevo modelo pues fue que se podía dar una atención más integral. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, ¿tenías otra pregunta? Para Elena, que si las agrupaciones médicas de la época en algún momento hicieron algún censo, o sea, pienso en que muchas de ellas también tenían una capacidad pues diferente a través de socios que estaban en muchas partes del país, hospitales, el gobierno local, estatal, federal, y que si en algún momento alguna habrá hecho un conteo del Estado, un corte en algún momento de los profesionales de la salud, si tienes noticia de algo así. Lo intentaron, sí. He visto que asociaciones o las mismas revistas, las revistas médicas también, llamaron en muchas ocasiones a sus colegas a dar sus datos, su nombre, su dirección, la dirección del consultorio, y la pretensión fue, sobre todo, yo recuerdo al último tercio del 19, que es cuando hay más interés por formar un directorio médico nacional. Esta es una iniciativa de ellos, ¿no? De los propios médicos,
pero nunca vi yo, al menos yo no conozco el directorio ya formalmente. Lo que sí vi, por ejemplo, en las mismas revistas que ellos publicaban es que reiteradamente decían, no nos están respondiendo, por favor, vamos a retomar esta actividad. Es decir, lo intentaron en varias ocasiones, pero no veo que lograran un directorio como ellos lo querían. Y la otra cosa también era el Consejo Superior de Salubridad, y intentó también en varias ocasiones como, aunque se suponía que todos los médicos deberían dejar su título, copia de su título, registrados en el archivo para que esta instancia tuviera este documento oficial, digamos, para darles esa validez. Aún así, no, también ellos se quejaron en varias ocasiones de no tener los datos completos, y hasta ahora yo no conozco un documento del que se pueda fiar uno y decir si esta es la cifra o es la más real de médicos en el país en tal época. Muchas gracias. Por cierto, sobre el mismo tema, Francisco Flores menciona en su historia de la medicina que el gobierno, no sé qué institución, hacía esta clasificación de los médicos en de primera, segunda y tercera clase. Incluso da algunos números sobre cuántos eran, pero igual, no sé, bueno, creo que incluso nada más es para la Ciudad de México o el Distrito Federal, entonces también hay un problema para generalizarlo, ¿no? Sí, esto de las clasificaciones por clase también servía para el cobro de honorarios. La Academia Nacional de Medicina y parece que el Consejo Superior de Salubridad se preocuparon por establecer médicos de primera, segunda y tercera clase y decir cuántos honorarios debían cobrar cada uno, cada clase. Efectivamente no parece ser algo generalizado. Hay muchas leyes particulares estatales que no se llevan a cabo ya, digamos, a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, hay muchos estados que durante el siglo XIX los médicos pueden obtener el título porque no tienen escuela de medicina estatal. Entonces, un médico que apenas se prepara un par de años o algo así en otro lugar puede venir y hacer un examen, curiosamente, ante el parlamento local, es decir, ante la instancia de diputados, hace un examen y esta instancia le puede otorgar el título. Así no son muchos, son poquitos los médicos que obtienen el título de esta forma, pero eso puede ocurrir. Y el problema es que después entraban en conflicto con los médicos que sí salían de la universidad, quienes obviamente exigían que no se les reconociera este tipo de títulos, porque no los consideraban pues médicos formados completamente, ¿no? Como ellos sí lo habían sido. Entonces creo que también tiene que ver con estas cuestiones de control, digamos, del ejercicio mismo, ¿no? Cuestiones de identidad, cuestiones ahí de ejercer cierta hegemonía, ciertos privilegios también. Pero creo que no hay, digamos, un movimiento de tipo nacional que trate de recuperar estos datos. Muy bien, muchas gracias. No sé si no hubiera una pregunta más, estaríamos por concluir el coloquio. Y bueno, no me queda más que una vez más agradecer a todas y todos los asistentes. Gracias por participar, por estar aquí en la sesión de Zoom. Muchas gracias también a quienes nos siguieron a través del Facebook Live. Muchas gracias por compartir a todos los ponentes sus investigaciones, sus avances, sus resultados. Creo que ha sido muy provechoso conocer en qué estamos, cuáles son los temas que se están trabajando, cuáles son los intereses que hay. Por supuesto, los distintos objetos de estudio que se están tratando, pero también las distintas metodologías, ¿no? Y sobre todo cómo, dependiendo del objeto de estudio y el enfoque, cambian mucho estos métodos de acercamiento. Agradecer a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por el espacio y las herramientas para realizar este coloquio virtual. Espero que nos sigamos encontrando. Cuídense mucho, tengan felices fiestas, tomen todas las precauciones de sanidad correspondientes y una vez más, gracias a todas y todos por el tiempo, por el espacio y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias y hasta luego.